La misión de erradicar la pobreza y proteger al planeta es viable impulsando políticas, habilidades, asociaciones e instituciones sólidas. A través de alianzas, transiciones verdes inclusivas y digitales, se pueden efectuar cambios en sistemas y estructuras que dan forma al desarrollo sostenible de una comunidad o un país. Para dialogar sobre ello, ¿quién mejor que Josu Gómez Barrutia, promotor del desarrollo humano y de las naciones, empresario, emprendedor, formador y consultor, licenciado en Derecho, programa en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación por el Deusto Business School e ICADE Universidad de Comillas, fundador de la Iniciativa de Impulso al Emprendimiento y la Innovación en Ciudades Medias Business Market, Partner Advisor en España de la Iniciativa de Future Society, vicepresidente del Foro Internacional Euroafricano y fundador del Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes, embajador de la Fundación Mediversa para Europa, asesor de la Asociación Argentina de Parques Industriales, profesor y docente en diversas escuelas de negocio y universidades, embajador de la paz por la Organización Excelencia Educativa de las Américas, doctor honoris causa en educación por esta misma organización, medalla de oro al mérito al trabajo por la Asociación Europea de Competitividad y Empresas. Estamos listos para iniciar este tercer episodio de nuestra temporada 5 con Josu Gómez Barrutia en Diálogos con la Comunidad. Bienvenidos a este nuevo diálogo con la comunidad de la Universidad Olmeca y con todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Agradecemos como siempre a TVT que nos da la posibilidad también de retransmitir estas charlas. Y hoy tenemos por segunda ocasión, y es un honor, la presencia de Josu Gómez Barrutia, que como ustedes recordarán, nos hizo el favor de participar en un diálogo en el que hablamos de algo que él conoce muy bien, el tema de la geopolítica. Pero hoy yo tengo el interés de platicar con Josu sobre lo que es Josu, lo que significa y por qué ha sido una vinculación con él y con todos sus colaboradores, con las diversas actividades y funciones que él ha establecido, ha sido para la Universidad Olmeca y seguramente será en el futuro cercano de gran importancia. Josu, un abrazo afectuoso. Es un verdadero placer. Ya sabes que yo con la Universidad Olmeca y con el trabajo concretamente que estás desarrollando, Emilio, tengo una vinculación especial. Creo que estás haciendo una magnífica labor y sobre todo porque yo creo que las universidades no se tienen que quedar solo en la docencia normal, sino que tienen que romper esos muros para mirar a la globalidad y buscar puentes de innovación, etcétera, ¿no? Y tú eres un claro exponente de ello. O sea que para mí un placer. Josu, has apostado tanto al tema de las universidades, has apostado tanto al tema de la innovación, has aportado tanto al tema de la tecnología y sobre todo a este esquema del emprendedurismo. En ese mundo tan complejo, ¿cuál es el papel de Josu para poder establecer líneas de transmisión para el desarrollo y el bienestar de la población? Que sin lugar a dudas une varios conceptos que para mí vitalmente a lo largo de mi trayectoria han sido fundamentales, ¿no? Por un lado el ámbito de la educación, por otro lado el ámbito del emprendimiento y por otro lado el tema de la innovación, ¿no? Tres conceptos que me han acompañado desde edades tempranas y hay que explicar también un poco de dónde viene uno para saber a dónde va, ¿no? O dónde está, ¿no? Si hablamos del ámbito de la educación, de la universidad, desde que yo formé parte de la universidad, en este caso la Universidad de Sevilla, donde pude estudiar, siempre entendí que era el mayor centro de conexión, de intelecto, y sobre todo era el centro en el que permitía a las personas democratizar su acceso a las oportunidades. Por lo tanto, la universidad como cuna de conocimiento y la apuesta por los centros universitarios y por la educación en general, para mí siempre fue una herramienta que socializaba el acceso de cualquier persona, por muy diferente que fuera su origen, a tener oportunidades en la vida, a poder desarrollarse profesionalmente. La educación, la cultura, son las dos herramientas que nos dan la visión para el mundo presente y futuro y nos dan los caminos hacia el éxito. Por lo tanto, siempre me vinculé de manera muy activa, formé parte desde mi edad temprana de claustro de la Universidad de Sevilla, de la Junta de Facultad, fui representante de estudiantes en su momento. Siempre la universidad y la docencia, unido a ello, me acompañaron. De hecho, he sido profesor de diferentes universidades, colaborador, porque he entendido también que el conocimiento que uno había atesorado también tenía que ser devuelto a la comunidad universitaria como herramienta
de formación, de experiencia y sobre todo de oportunidades, ¿no? De aportar lo que a uno le dieron. Pero unido a eso, el emprendimiento. ¿Por qué el emprendimiento? Yo siempre pensé y siempre defendí que el emprendimiento es una vía también de libertad. Es un sacrificio, es una constancia en todo lo que se tiene que hacer, pero es una vía de libertad en el sentido de que tú al final eres dueño de tu destino, de tu presente y de tu futuro. Tú puedes ser capaz de construir tus sueños a partir de un emprendimiento, de poder tener una visión de cómo quieres ayudar a la humanidad o cómo puedes ayudar a la sociedad. Y que esa visión que se tiene se pueda escalar y que pueda ser una realidad. Y no solo para ti, sino para la comunidad en la que tú te desarrollas, en tu entorno. Es un entrenamiento que genera riqueza y que tiene que ver unido a lo otro. El conocimiento, la formación, la educación, tanto universitaria como de otro tipo, es la base fundamental para emprender y para innovar. Y ahí me voy a ir al tercer elemento. ¿Por qué la innovación? Porque si la educación y la formación nos da la oportunidad de democratizar el acceso a las oportunidades y el emprendimiento nos da la libertad para construir sueños y para transformar tu ecosistema, tu realidad donde tú vives, la innovación es lo que te hace diferente, es lo que te dota de un sesgo diferencial de valor en un mundo en cambio, en un mundo competitivo, pero en un mundo de oportunidades. Y por tanto apostar por la innovación, por el talento, por esos elementos disruptivos de quien tiene una idea, que tiene un sueño, que tiene una visión innovadora y que puede generar un valor en cualquier sector, desde el sector industrial al sector de la agricultura, el sector, por supuesto, tecnológico, cualquier ámbito. Y por lo tanto, si esa era mi línea de acción, la creación de todo mi ecosistema profesional, todos mis proyectos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la comunicación, como en el ámbito de la red Business Market, hoy considerada una de las mayores redes de inversión para favorecer el emprendimiento en fase temprana, una capacidad de más de 1.000 millones de dólares uniendo todos los tickets de inversión de nuestros socios, vienen dadas por esta visión, ¿no? La visión que era apoyar a los líderes del futuro desde el presente, aportarles a los que quieren emprender las vías de financiación, capacitación y acompañamiento para que sus sueños sean una realidad y hacer de la innovación un vehículo de generación de riqueza en los territorios. En esos territorios en los cuales hay que fijar el talento para que ese talento sea capaz de generar riqueza. Porque si no, estamos creando territorios a dos velocidades. El territorio esquilmado de riqueza y talento y el territorio que absorbe todo el talento, ¿no? Entonces eso es generar un mundo, si cabe, todavía más a otras dos velocidades en un tiempo de cambio, ¿no? Por eso es tan fundamental que las universidades que están en los territorios, esas universidades pequeñas, medianas, tengan todo ese apoyo, toda esa conexión, esa atracción para ser esos elementos dinamizadores de todo esto, de la educación, del emprendimiento y de la innovación. Y este proyecto de vida que tú has impulsado tiene que ver con lo que la institución que yo me honro en dirigir hoy, la Universidad Olmeca, tenga a lo largo de estos 31 años un ADN específicamente orientado a esto. Somos una universidad que entiende que debemos ser una facilitadora de los procesos de aprendizaje significativo de jóvenes que quizá de otra manera, como tú lo comentas, Yosu, difícilmente podrían acceder a la educación terciaria y poder hacer realidad sus sueños, pero también además configurar un ejército profesional como requiere un Estado, un país en general y el mundo entero. Y en ese sentido, me parece que son puntos de coincidencia que nos han permitido trabajar y hablar un lenguaje común. ¿Cómo concibes tú este concepto de ciudadanía y este elemento, cómo se ha impulsado en las instituciones de educación superior que tú has desarrollado con este componente de ingresar a esas capacidades, a esas personas con cualidades que les permitan transitar a un mejor futuro? Sí, efectivamente, Emilio, tuve el honor de ser nominado y finalista al Premio Ciudadanía Europeo, Ciudadano Europeo, por parte del Parlamento Europeo, en la convocatoria de hace un año, justamente. Y para nosotros, para mí particularmente, fue un verdadero honor, ¿no? Porque al final ese premio efectivamente viene a identificar el compromiso ciudadano, del que hablaré ahora, para contribuir a construir un mundo mejor, ¿no? Un mundo diferente a veces al que tenemos, que es injusto en muchos sentidos. El ciudadano es la persona que contribuye de manera activa por el progreso de sus comunidades, con independencia de que lo haga desde el ámbito político al ámbito social, cultural o económico. Y en ese concepto de ciudadanía, nosotros creamos o estructuramos el inicio de la red Business Market, ¿no? La red Business Market, cuando nace con el concepto del compromiso ciudadano.
¿En qué sentido? Compromiso ciudadano de aquellos que habían logrado el éxito profesional, empresarial, en el ámbito privado o incluso en el ámbito público, que también habían tenido y habían vuelto al privado, y que de alguna forma debían de devolver a la sociedad lo que la sociedad les había dado. Y de ese compromiso generar una red que fuera capaz de generar esa riqueza en los territorios. A partir de ahí, esa red Business Market, que nació hace ya algunos años, ha impulsado diferentes iniciativas en diferentes líneas. Si hablamos en el ámbito anterior del emprendimiento, el desarrollo profesional, ha impulsado la unión de más de 25 sedes permanentes en el mundo que han generado el desarrollo de un foro permanente de formación, capacitación y de captación inversora en cada una de esas ciudades por un importe superior a 100 millones de euros para apoyar proyectos de emprendimiento en fases tempranas. ¿Con qué compromiso? Con quien tiene la capacidad inversora para invertir en ello. Recientemente me compartían en una de esas ciudades, Cuenca, la ciudad que sufre la despoblación rural, una zona complicada, y se había conseguido 1,5 millones de euros para un proyecto de bioconstrucción. Doble compromiso, el de la bioconstrucción del emprendedor a su territorio y del inversor para invertir en ese proyecto. Pero si hablamos también del concepto de ciudadanía, también entendíamos la importancia de la capacitación y de la formación. Y de esta red ha impulsado diferentes programas. El último de ellos, un programa de liderazgo, que se llama Programa de Liderazgo y de Innovador, público y corporativo, orientado a becar a más de 100 jóvenes de todo el mundo para formarlos por parte de prestigiosos conferenciantes, algunos exministros de diferentes ámbitos políticos, otros importantes CEOs de compañías, proyecto que ha sido validado por la Universidad Autónoma de Madrid. Será público, haremos partícipes, por supuesto, de este proyecto a que el alumnado de la Universidad de Almega que pueda acogerse al mismo y, por lo tanto, contribuir a formar y capacitar de la mano de verdaderos, como decía, líderes, gente que, por ejemplo, está llevando grandes compañías o premios Nobel, ¿no?, de economía, o, por ejemplo, también expresidentes de gobierno que forman parte del board, del panel de formadores, ¿no? ¿Por qué ese compromiso de ciudadanía? Porque había que formar a la gente y transferir conocimiento. Pero si también hablamos de cómo generar redes, cómo generar puentes, porque el ciudadano al final tiene que ser un ciudadano global, tiene que ser un ciudadano que genere alianzas, también hemos generado y hemos impulsado este concepto diferentes iniciativas y hacia diferentes ámbitos, ¿no? Hacia Latinoamérica, con la creación del Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes, que está conformado por más de 50 asociaciones empresariales y miles de empresas, pymes, que generan en ese entorno una oportunidad de interrelación empresarial, profesional y de cooperación, para que, por ejemplo, los productos que se cultivan en diferentes lugares de toda Latinoamérica puedan de manera justa llegar a mercados de interés estratégico para ellos, sin intermediarios que puedan esquilmar el precio de valor o que puedan aumentar el precio y empobreciendo al productor, por ejemplo. Pero también hemos impulsado el Foro Euroafricano, que ha sido un foro que aglutina más de 100 líderes de Europa y de África y que hoy ya es una referencia apoyada por la ONU o apoyada por Casa África, que son dos instituciones muy importantes. La ONU, a través de la Secretaría de Alianza de Civilizaciones, cuyo responsable, el que fuera ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos en España, participante en nuestro último foro euroafricano. Por lo tanto, siempre cuando entendemos el concepto de ciudadanía, o así lo entiendo yo, ciudadano es aquel ser humano que tiene la obligación moral de aportar a la sociedad lo que la sociedad le ha dado y pasar por este mundo, como decía algún religioso, hay que tener el sentido de trascendencia. Y el sentido de trascendencia en la vida no te vas a llevar nada al otro lugar. Lo que puedes dejar es tu ejemplo de vida. Y eso es ser trascendente. Entonces, un ciudadano tiene que ser trascendente y tiene que aportar un valor. Tiene que al menos, devolver lo mismo que el mundo le ha dado a él. Y en todo caso, lo tiene que hacer desde diferentes focos. Ayudar en la formación, ayudar a las alianzas, en la generación de riqueza y en definitiva en construir un mundo mejor. Josu, la educación cuando inició hace muchos siglos era una actividad introspectiva, ¿no? Los maestros, los investigadores de aquel entonces lo hacían esas cúpulas de cristal, ¿no? Y poco trascendía a la sociedad, no había un contacto. Hoy, afortunadamente, la educación tiene otros componentes, pero yo quiero resaltar dentro de tu contexto, de tu biografía, la importancia que le has dado a los medios de comunicación.
En el ámbito de la comunicación yo empiezo de edad muy temprana, ya son más de 400 artículos escritos en diferentes medios de comunicación, nacionales, internacionales, y siempre entendí que la comunicación es un elemento que acompaña todo lo anterior que estamos conversando, ¿no? Si haces algo y no lo comunicas, no queda presencia de lo que has hecho. Si alguien tiene algo de valor a destacar y no se visibiliza, no se sabe. Vivimos en la época de la comunicación, del mass media, de las redes sociales. Hay que tener herramientas que permitan transmitir todo el conocimiento, toda la formación, la visibilización del talento, y por eso siempre me vinculé de manera muy directa a los medios de comunicación, a muchos niveles, ¿no? Participando en proyectos, entre ellos uno de los que estoy muy orgulloso, que es el Diario 16, de la mano de un gran maestro, hoy al frente del asesoramiento en República Dominicana de Derechos Humanos, mi amigo Manuel Domínguez Moreno, y él me invitó a participar en un grupo que se llamó Diario 16. Diario 16 es el medio de comunicación de referencia en España más antiguo. Y es un medio imparcial, objetivo y libre. Es un medio que hoy tiene más de 1 millón de lectores diario, que aporta visión y da voz a los que no tienen voz. La creación de medios objetivos, libres, diversos, y que estén al servicio de la demanda, de la necesidad, de la identificación del talento y no del poder económico o político, pues ha sido una permanente. Y de ahí que Diario 16, del que formo parte, con el Consejo de Administración, haya sido uno de los proyectos de los que estoy más orgulloso. Pero unido a eso, efectivamente, he tenido el honor de lanzar diferentes cabeceras, en las que soy propietario. Una es Diario de Empresa, orientada al ámbito iberoamericano para la identificación del talento, de la innovación, de la formación, y que de este diario han nacido 3 iniciativas muy importantes para visibilizar y para comunicar lo que se hace bien. Una ha sido el ranking educativo Innovatec, que es un ranking en la innovación educativa muy importante, que viene a identificar aquellas universidades y escuelas más innovadoras en el ámbito tecnológico y disruptivo, que este año también les vamos a invitar a que participen porque es una iniciativa muy bonita y que viene a poner en valor el ámbito de la educación. Otra iniciativa, que son los premios Jean-Baptiste Say, que son los premios a la excelencia empresarial y a la innovación. Y otra iniciativa de la que estoy muy orgulloso, que es el ranking iberoamericano Top 100 Líderes, que viene a identificar en diferentes categorías a las personas que contribuyen por el desarrollo de su territorio, en diferentes campos. La economía circular, el compromiso social, vinculado a la economía social, el ámbito tecnológico, el ámbito, también hay una categoría de mujer, el ámbito de salud, es decir, diferentes campos, ¿no? Gente innovadora, gente que aporta. Y eso se ha hecho gracias a un medio de comunicación que es Diario de Empresa, que viene a potenciar y visibilizar. Y recientemente, el año pasado, tuvimos el honor de lanzar una cabecera, Diario Latinoamericano, para toda Latinoamérica, con sede en Miami. Un proyecto muy bonito, del que soy presidente, fundador, junto con 2 buenos amigos, uno de ellos, Italo Torrese, vicepresidente de las Cámaras de Comercio Latinas en Estados Unidos, un gran visionario. Otro es José Barleta, también buen amigo, muy orientado al ámbito de la innovación en las universidades y al talento, y que tiene como objetivo, efectivamente, dar voz a las reflexiones de Latinoamérica en un tiempo como el actual, ¿no? En un tiempo en el que Latinoamérica tiene que tener voz propia en todos los ámbitos, ¿no? El económico, el político, el cultural, y nace con una vocación que hoy nos ha llevado a que ya sean miles de personas las que nos leen y que hayamos sacado un periódico, además no solo digital, sino también en prensa escrita, ¿no? Con un bimensual cada 2 meses, ¿no? Y por lo tanto, en definitiva, la creación de un grupo de comunicación, en este caso con estos cabeceras y participando en diferentes consejos de administración, para mí ha sido un elemento fundamental para visibilizar, para ayudar al desarrollo de quienes hoy tienen algo que decir, y también para generar esas alianzas, ese networking necesario entre la comunidad iberoamericana, ¿no? Yo creo que tenemos que los medios de comunicación nos vertebran al final, y tener medios que sean capaces de generar redes y oportunidades de conexión, pues es fundamental. Y más un tiempo como el de hoy, que ya sabes, Emilio, que lo que no se lee casi no existe. Entonces, por lo tanto, es bueno leer, posicionar y difundir al final el talento, la innovación y las capacidades de toda Latinoamérica y de Iberoamérica en conjunto. Los empresarios, lamentablemente, en este contexto ideológico, en muchas ocasiones son ubicados en un entorno negativo, pero todos necesitamos emprender, entender que para que haya cambios debemos de transformar
Y en ese sentido, esta tríada del mundo feliz que más que Huxley, Gómez Barrutia desarrolla, ¿cómo la consideras? ¿Y qué papel podemos jugar instituciones como la que yo encabezo, la Universidad Olmeca, en ese propósito y en este proyecto que involucra no solamente al contexto europeo, sino también el contexto africano y americano? Y ahí he entendido y aprendido la importancia de África, que pues parece ser que pues son pocos, entre ellos tú, pero también los chinos, que entienden que África no es un contexto en un, diríamos, continente tan vasto y tan diverso en todos los sentidos, culturales, religiosos, etcétera. Pero ese mundo feliz, ¿cómo lo podemos, cómo podemos participar en él, incluso en una universidad como la que tenemos nosotros, la Universidad Olmeca, en este entorno del sureste mexicano? Ciertamente, yo creo que tú has dado una clave, ¿no? Cuando la gente piensa en el empresario, a veces piensa en negativo, ¿no? En el empresario, ¿no? Lo ve como a veces se ve, alguna gente lo ve como un demonio con cola de rabo, ¿no? Yo creo que todo el mundo, y tú lo has dicho, Emilio, queremos ser felices o vivir seguros o vivir en un entorno de bienestar. Yo creo que ese es el concepto, ¿no? Todo el mundo queremos tener un estado del bienestar, ¿no? Y el estado del bienestar se crea desde la riqueza. Y la riqueza entendida de quien la crea, ¿no? La riqueza se puede crear desde la intelectualidad, la educación, fundamental, la riqueza en el ámbito empresarial, la riqueza en el ámbito innovador, la riqueza de la cultura en general. Pero la riqueza tiene dos partes, ¿no? La que tú creas para ti, como empresario, y la que tú tienes que aportar por tu propio interés incluso. Porque un mundo en el cual hay seguridad, en el cual hay bienestar, es un mundo más estable, un mundo más feliz y menos conflictivo. Este fue el concepto al final, ¿no? Cuando se crea el concepto propio de la sociedad del bienestar, ¿no? Era, tú tienes que aportar para evitar la conflictividad de clases sociales, ¿no? Esto que decíamos. Hoy en día es tan importante que apostemos por el emprendimiento, la innovación, por la educación, por generar ecosistemas, porque vivimos el riesgo, querido rector, de volver a la conflictividad social. En un mundo tan exponencial, con los cambios tan acelerados, si no somos capaces de atraer esos cambios a la ciudadanía y de democratizar el acceso a las oportunidades, estaremos condenando al mundo a un mundo en dos velocidades con gran conflictividad. Entre los apátridas del conocimiento y de la tecnología, los apátridas de las no oportunidades y de los que lo han tenido. Y en ese contexto se genera una gran tensión social, económica y política. Este es el concepto que la iniciativa, el think tank, que tuve el honor de ser embajador en España hasta hace poco tiempo, porque de renovación obligatoria, que se llama The Future Society, creado por Joseph Nye, decano de la Harvard Kennedy School, del que tuve el honor de participar, y que participo ahora mismo como asociado, ha conceptualizado. Es decir, vivimos un momento en el que mayor acceso a la innovación, al conocimiento, a la transformación se está viendo en todos los campos. Estamos hablando ya que en el ámbito de la automoción vamos a pasar de los coches en gasoil. Yo creo que el eléctrico no va a ser el definitivo. Yo creo que vamos a ir a los coches más vinculados al hidro y a otro tipo de cuestiones, es decir, y al hidrógeno verde. Yo creo que vamos a ir por ahí. Creo que el eléctrico va a ser intermedio. Pero a la vez que vivimos ese mundo tan fascinante en la que la biotecnología está permitiéndonos hoy experimentar para que la gente a través de una regeneración celular pueda vivir 30 años más, en el que estamos viendo que somos capaces de terratransformar incluso la Luna para poner bases, o que vamos a ser capaces de llegar a lugares donde antes no podíamos haber llegado, como a Marte. Se habla que el ser humano de aquí a unos años podrá llegar a Marte. Si todos esos avances de conocimiento médico, tecnológico, social, humano, solo se quedan para unos pocos, el resto que no accede a ello lo van a ver desde una controversia de conflictividad. Y esto va a generar un caldo de cultivo para que vayamos a un mundo, pues tal vez muy parecido a lo que tuvimos cuando la revolución industrial fue generó tanta diferencia, ¿no?, entre unos y otros, ¿no? Y hay que huir de eso. Y la manera de huir de eso solo es una, es generar riqueza compartida, es generar bienestar. Y la generación del bienestar y de la riqueza compartida solo se puede generar a través de ese tridente: educación, innovación y emprendimiento, entendido desde la inversión del propio emprendedor, del propio inversor, en invertir y apoyar a esa riqueza. Primero, por interés propio, y segundo, por interés social. Hablamos del concepto de ciudadanía plena. Dicho eso, cuando hablamos de la Universidad Olmeca, la Universidad Olmeca para mí, como ente universitario, es fundamental, y en este planteamiento
yo creo, y con esa iniciativa tan interesante que queréis impulsar de la Olmeca Business School y otras iniciativas, es un sitio adecuado para generar ese tridente, ¿no? Ese tridente de atracción, impulso al emprendimiento. Tal vez ahora en Villahermosa o tal vez en Tabasco no haya tanto emprendimiento innovador como puede haber en el futuro, pero generar el caldo de cultivo, retroalimentar la imagen de quien ya lo ha logrado con éxitos territorios allí, nos puede ayudar a construir un ecosistema innovador, disruptivo, de riqueza, de bienestar, de seguridad, porque al final la riqueza genera seguridad también en los territorios. Y por otro lado, el ámbito de la innovación que al final hace que las empresas tradicionales del día a día innoven, intraemprendan y generen nuevas vías de conocimiento. Y ahí yo creo que la universidad es un elemento nuclear fundamental para ello. Y ahí creo que estáis, yo considero parte de la red Business Market como tal. Y luego el concepto, para mí, fundamental, que es el concepto que me has escuchado alguna vez, Emilio. Yo soy un defensor desde hace, lo he escrito, lo hablo en mis conferencias y lo defiendo. África es un continente con el que tenemos muchas señas de identidad del tridente África, Latinoamérica, España, Portugal. Si hablamos Iberoamérica, África. ¿Por qué África? Porque África es el continente para mí de mayor oportunidad en los próximos 100 años. África es un continente joven, es un continente rico y es un continente que quiere levantar su voz en el mundo. Los chinos han entendido que la apuesta a África era importante, igual que lo es en Latinoamérica, donde China tiene una presencia importante, ¿no? Y nosotros, los que nos consideramos en la comunidad iberoamericana, tenemos que tejer esa línea con África. Y la riqueza que hay todavía en África es inmensa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos tres elementos, emprendimiento, innovación y educación, y África, Latinoamérica, España, Portugal, son elementos en los que hay que generar redes y oportunidades. Y ahí creo que la Universidad de Olmeca estáis haciendo las cosas bien. Esta primera iniciativa muchas iniciativas que habéis tenido, pero esta que hemos dicho de la Roma Business School, el planteamiento de hacer, como tú sabes, Emilio, que queremos hacer con vosotros un foro Business Market, el Olmeca Business Market, que ya la compañera Alejandra está con el compañero Ciro de mi equipo hablando para ello. Crear ¿por qué un Olmeca Business Market? Pues para que la gente de la universidad conozca esta realidad de estos empresarios, ciudadanos plenos, que quieren aportar y quieren generar riqueza compartida. Porque no olvidemos, además, que el inversor que va a invertir también va a generar esa riqueza compartida a quien le invierte y acompañamiento, ¿no? El Centro de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey habla de 5 tendencias educativas para el 2023. Y yo quisiera que en muy pocas palabras nos dijeras lo que opinas de cada una de estas 5 tendencias que marca el tecnológico y que coinciden con otras instituciones. 1. Aprendizaje a lo largo de la vida. Las comunidades formativas, educativas y universitarias no son entendibles como un elemento acotado en el tiempo. Como hay tantos cambios en cada momento, tú y yo estamos hablando aquí ahora mismo, Emilio, y surgirá algún nuevo nicho de conocimiento del que tenemos que formarnos para estar actualizados y poder estar en vanguardia del cambio. Por lo tanto, el aprendizaje continuo es un elemento que nos va a acompañar como generación presente y futura, porque los cambios son exponenciales y permanentes. Es decir, el acceso y la formación no se entiende hoy en el mundo acotada a tu época universitaria o de un máster. Tenemos que estar permanentemente formándonos. La universidad nos tiene que acompañar durante toda nuestra etapa vital. No puede ser entendible de otra forma. La formación nos tiene que acompañar en toda nuestra etapa vital. Y por tanto, considero muy acertado. De la importancia de la integración de la ciencia, las artes y las humanidades en la educación. Fundamental. En un mundo en el que a día de hoy hay algo que los robots todavía no pueden hacer, que es la creatividad, el arte, la cultura. Todavía eso un robot no lo hace. Por tanto, la creatividad, el arte, la cultura, en las competencias STEAM, de las que yo además soy defensor, y además en mis proyectos, como tú bien sabes, de la Escuela de Negocios y Liderazgo, que yo dirijo, y de otros más, lo hemos puesto como un elemento central, consideramos evidentemente que el arte, la cultura, son elementos que tienen que estar vinculados a la propia formación y capacitación. Porque además, otro día me preguntaban en una conferencia, me decía un padre, oye, ¿qué debe de estudiar mi hijo para tener trabajo en el futuro? Fíjate qué pregunta, ¿no? ¿Qué tiene este mi hijo para tener trabajo en el futuro? Y digo, seguramente a día de hoy todavía no haya nada que tu hijo pueda estudiar para saber qué puede trabajar en el futuro. Podemos tener algunas tendencias, pero hay algo que sí puede hacer tu hijo. Tener capacidad creativa, tener capacidad de innovar. Y esto lo da la cultura, lo da el arte, lo da el conocimiento. Y ahí las competencias transversales de la inteligencia emocional, de la creatividad,
de la comunicación. Son elementos que van a enseñar. Yo estudié Derecho, Emilio. No me dediqué nunca al ejercicio del derecho. Creé una empresa vinculada al ámbito jurídico en su momento, que ya vendí, pero lo que sí me ha dado a mí la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en mi formación ha sido la creatividad y mis competencias transversales. Unidad a mis conocimientos jurídicos, por supuesto, pero las competencias son fundamentales. Por tanto, las competencias STEAM y fundamentalmente el arte, la creatividad es algo potencialmente importante, pero además por otra cuestión. Porque en un mundo tecnificado hay quien dice que en el futuro lo que más valor va a tener va a ser la conversación humana, la capacidad de ver un cuadro y la capacidad de ir a una buena obra de teatro. Porque eso es lo que no van a hacer los robots. Y tal vez a lo mejor vamos a tener tiempo libre suficiente para dedicarlo a ello. Durante mucho tiempo estuvimos hablando de las soft skills, ¿no? Son habilidades transversales. ¿Qué opinas tú de esas necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje? Al final, un buen negocio lo vas a cerrar con tu capacidad de comunicación e inteligencia emocional, a veces más que por tu proyecto. La diferencia entre el éxito y el fracaso, entendido el fracaso como un elemento de aprendizaje necesario, se basan en muchas ocasiones más en la capacidad de comunicar, de empatizar y de tener la inteligencia y la asertividad para poder posicionar tu producto o tu propia posición profesional, que a veces solo el currículum. Solo el currículum ya no vale, Emilio. También valen esas competencias que tenemos que tener. Cuando hablamos de tecnología, Josu, lamentablemente tenemos que pensar sobre todo, ya que hablamos de África, ya que hablamos de América Latina, de estas diferencias abismales, de este gap tan amplio que tenemos con los países desarrollados tecnológicamente. ¿Cómo podemos insertar la tecnología en un proceso educativo en países en procesos de desarrollo? La forma de meter tecnología en los procesos de desarrollo es acompañarnos de aquellos que tienen esa tecnología y la capacidad de inversión para llevarla a los centros educativos, para llevarla a los ecosistemas. Por lo tanto, quiere decir eso que si tenemos una buena idea y lo que nos hace falta, fundamentalmente para meter tecnología, nos hace falta financiación y inversión. Eso es al final, y en los países en vías de desarrollo o que deben desarrollarse más rápidamente, hace falta inversión, hace falta economía. Para ello, lo mejor es acompañarse de quien tiene la capacidad económica para impulsar esas tecnologías, esa innovación. Eso por un lado. Pero por otro lado también, creo que vamos a vivir un tiempo de socialización de la tecnología. Y me explico. Yo creo que si ahora hablamos, por ejemplo, de reconocimiento biométrico o hablamos de blockchain o hablamos de ese tipo de tecnologías, seguramente el acceso a la tecnología es costoso. Yo creo que de aquí a poco tiempo el acceso a ese tipo de tecnología aplicada a nuestros tejidos, a nuestras empresas, va a ser extremadamente económico por la propia evolución de esas tecnologías. Igual, para que la gente nos entienda, hace unos años cuando se empezaron la gente a diseñar las páginas web, que no había páginas web, esto era una tecnología tremenda, ¿no? Programación en HTML, ¿no? Y era costoso. Hoy tienes paquetes que te hacen la web por 5 euros, ¿no? Creo que eso también va a llegar al ámbito de todos los demás avances tecnológicos. Pero dicho eso, para que eso sea posible, vuelvo a anterior, hay que ser capaz de transmitir el conocimiento y la inversión tecnológica. Yo creo que eso tiene que ver, por ejemplo, con que si tenemos gente a la que formar para que sean programadores, en México sois una referencia en el ámbito de programadores tecnológicos en el mundo. Hoy en día todas las empresas norteamericanas dependen de los programadores mexicanos y programadoras mexicanas. O sea, esto es así. Por lo tanto, el talento está en países como México o en países como Colombia o en países como Argentina o en otros países de América Latina. El talento está. Lo que tenemos que tener es la capacidad de decir, oye, ¿por qué no las empresas mexicanas, en vez de vender a bajo precio la hora de programación a un norteamericano, no creamos empresas mexicanas que sean capaces de competir en el mundo como centros de referencia en programación? ¿Qué necesitan las empresas para ello? Inversión económica. Busquemos las alianzas con quien puede invertir para ello, en generar esos hubs de innovación. Y cuando hablo de tecnología también lo puedo orientar a otros campos. Por ejemplo, en el ámbito agro, ¿no? Yo digo, ¿por qué México tiene que exportar el producto sin transformación en cuarta o quinta gama, cuando a lo mejor con una inversión puede transformarlo a un alto valor y ganar más dinero el territorio y ganar más riqueza? ¿Qué hace falta para la tecnificación e inversión? Busquemos las alianzas. Y por tanto, ¿dónde están las alianzas? Que esta es la clave. Las alianzas tienen que estar en el concepto iberoamericano. Y en el concepto iberoamericano yo creo que España y Portugal, porque Portugal tiene un papel importante de Latinoamérica, pero sobre todo España, y lo que estamos aquí. España ahora mismo, el otro día daban el dato, vamos a ser la locomotora económica de Europa, no vamos a entrar en recesión y vamos a estar creciendo un crecimiento de un 3%.
Yo creo que tenemos que ser generosos, Emilio, y tenemos que buscar generosos en buscar el talento porque también nos interesa a nosotros en esa alianza. Y ahí es donde podemos encontrar eso. Pero tenemos que renunciar o empezar a renunciar a tener que vender nuestro talento a bajo precio. Porque al final eso nos genera valor añadido. Y tenemos que empezar a renunciar a vender nuestros productos sin transformación de valor. Porque eso no genera riqueza. Y para eso tenemos que buscar alianzas de quien nos pueda acompañar. Si el talento está en México, si la riqueza está en México, que México es un gran país con 100 y pico millones de personas, sois un grandísimo territorio con grandes oportunidades, un país muy rico. Yo cuando hablo de América Latina, hay 2 países, sin desmerecer el resto, pero que tienen un potencial brutal. Colombia y México son países preferentes en ese campo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de generar alianzas reales de inversión. Yo no entiendo, por ejemplo, la cooperación, yo entiendo el codesarrollo. Y el concepto codesarrollo tiene que ver con el concepto de invertir para generar riqueza. Y ahí tenemos que estar. El codesarrollo es el que nos va a llevar a generar proyectos de cooperación, de desarrollo compartido. Y el codesarrollo entendido con un concepto no solo del desarrollo de países en vías de crecimiento o de países del tercer mundo, cuando algunas veces hablamos de concepto de codesarrollo, sino codesarrollo entendido en el ámbito tecnológico, en el ámbito de tú aportas el talento, yo te aporto la inversión, vayamos junto al mundo y vamos a generar riqueza. Y ayudándonos, ¿no? Y compartiendo también know-how, ¿no? Compartir el conocimiento que aquí tenemos con el que puede haber allí, ¿no? Esa es la otra clave, ¿no? Por tanto, inversión y comparticipación de conocimiento. Última tendencia, ¿qué opinas? Dicen, el modelo híbrido en educación llegó para quedarse. Bueno, sí, evidentemente el modelo híbrido, pero yo sigo pensando que los seres humanos tenemos que vernos y tocarnos y palparnos. Evidentemente, lo híbrido ha quedado, yo creo que sí, es decir, que el ámbito híbrido está para ello, pero yo considero que hay que apostar por ponernos cara y tocarnos como personas. Pero es verdad que yo considero que sí, a nivel global ha venido para quedarse. Josu, muchas gracias. Muchas gracias. Por este tiempo que nos has permitido, es un lujo platicar contigo. Nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por lo que eres, por lo que has impulsado y sobre todo por lo que has apostado por esta universidad, que estamos seguros será redituable, y sobre todo estaremos agradecidos en las próximas generaciones de esta universidad nueva, relativamente con 30 años, pero que obviamente transitará a mejores estadios gracias a la colaboración de personas como tú. Muchas gracias, Josu. Un abrazo afectuoso y nos veremos pronto. Placer. Adiós. Y a ustedes por estar con nosotros en este diálogo. Espero que estén con nosotros pronto en otro de los diálogos en esta quinta temporada de Diálogos de la Universidad Olmeca. Muchas gracias y hasta la próxima. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.